icono y el paciente. Y finalmente, el tercer y último actor es un receptor de imagen. Entonces, ustedes han mandado a comprar la placa de fósforo, es un receptor de imagen. Puede ser un sensor RGB, puede ser una película radiológica convencional, etc. Es donde vamos a tener nuestro resultado. Le vamos a poner el receptor. Entonces, ¿cómo actúa el poder de penetración? Cuando nosotros presionamos el disparador del equipo, presionamos el disparador, salen todos los rayos. Salen todos los rayos. Todos los rayos que salen del equipo, todos los rayos que salen del equipo cuando nosotros presionamos, antes que interactúen con el paciente, es lo que se conoce como radiación incidente. Todos los rayos que salen del equipo, hasta antes de interactuar con el objetivo, en este caso el paciente, son radiación incidente, ¿correcto? Entonces, vamos a coger un rayo, por ejemplo, este que viene por aquí, interactúa sobre una zona del paciente, ¿ya? ¿Y qué pasa? No lo atraviesa, se queda en el paciente. No lo atraviesa y no llega al receptor. Es decir, se absorbe. Entonces, esta interacción se llama absorción. Tengo otro rayo que viene por aquí, interactúa con una parte del paciente, pero sí logra pasar. Al pasar, al poder atravesar las estructuras y llegar al receptor de imagen, lo que ha ocurrido es que ese rayo ha perdido energía. ¿Sí? Entonces, esto se llama atenuación. Atenuación. Entonces, todo rayo que interactúa con una estructura o bien se absorbe o bien se atenúa. Este rayo que ha atravesado y que va a llegar al receptor tiene un nombre. Este rayo atenuado se le conoce como radiación remanente. Radiación remanente. Muy bien. Vamos, dos interacciones, son 4. Por acá viene un rayo divergente, interactúa con esta parte del paciente y se desvía. Y se desvía. Y al interactuar y desviarse, ¿qué hace? Pierde energía también. Este rayo que se desvía, todo rayo que se desvía, se le conoce como radiación secundaria. Como radiación secundaria. Y finalmente, tenemos un rayo tan divergente que se va a una zona que yo no deseo, porque mi objetivo es tomar la radiografía a la cabeza del paciente, pero por divergencia
rayo se puede ir a otra parte del paciente, o sea, se puede ir al cuello, al pecho, etc. O simplemente no interactúa ni siquiera con el paciente, sino que sigue su trayecto. Sigue su trayecto, sigue su trayecto. Pero hay un detalle, que los rayos X, al recorrer distancia, ¿qué pasa? Van perdiendo energía. Si yo tuviera cuando se acuerden de manejar el equipo, acuérdense de una linterna. Si yo tuviese una linterna, yo agarro y la prendo acá. Esta zona alumbra muy bien, ¿no? Con bastante intensidad, pero si yo quiero alumbrar hasta la esquina, ya no es lo mismo, porque la luz que está haciendo está recorriendo disco y está perdiendo energía. Entonces es lo mismo. ¿Ya? Este rayo se está yendo, si no interactúa con nada, puede interactuar con una responsabilidad del paciente, del asistente, de otro colega, etc. Entonces simplemente va recorriendo distancia hasta que simplemente se difumina, se llama en radiología, se difumina, ese es el término. Simplemente desaparece. Este tipo de radiación se llama radiación emergente. Radiación emergente. Entonces, acá tenemos cuatro tipos de interacción de los rayos X con la materia. O sea, las cuatro situaciones que ocurren cada vez que nosotros realizamos la adquisición de una radiografía. Siempre pasa eso. ¿Cuál creen ustedes que es lo más peligroso para un paciente? De los cuatro. La absorción. ¿La? Absorción. ¿Emergente? La absorción. La absorción. Claro, cuando nosotros vemos el esquema, creo que efectivamente todos podemos pensar que la absorción es lo más peligroso para el paciente. Pero hay un detalle. Nosotros, al tomar cualquier radiografía, siempre tenemos que tener dos interacciones. Y esas dos son la absorción y la atenuación. Sin absorción y sin atenuación no tenemos imagen radiográfica. Así que estas siempre tienen que ocurrir. Si estas no ocurren, no hay imagen. Ahora, ocurren en diferentes grados. Eso lo vamos a empezar a ver durante la próxima semana. Ocurren en diferentes grados. Porque uno dice, doctor, ¿por qué acá se absorbe? Porque acá atraviesa. ¿No? Ya, eso va a depender de las características de la estructura, etcétera, etcétera, que son cosas que vamos a desarrollar. Pero si no tenemos la base, es difícil entenderlo. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que cuando nos hagamos una radiografía, siempre va a haber absorción y siempre va a haber atenuación. En diferentes grados, pero siempre tiene que ocurrir, si no, no vamos a tener imagen radiográfica. Entonces me quedan dos, la radiación secundaria y la radiación emergente. Entonces, ¿cuál de las dos sería más peligrosa? La emergente. La emergente, ¿no? ¿O la secundaria? Emergente. Emergente. Ya. ¿La emergente por qué? Porque la emergente se está yendo a una zona que nosotros no calculamos, no deseamos. Puede interactuar con el paciente, una zona del paciente, o puede interactuar con otra persona que esté en el ambiente. Les adelanto que el Instituto Peruano de Energía Nuclear ha determinado que los equipos radiográficos odontológicos tienen un rango hasta 2 metros. Después de los 2 metros, esto desaparece. Nosotros podemos tener un rango de 2 metros y simplemente esa distancia, esto ya no tiene ningún efecto. Ustedes han visto que a los pacientes les colocan algún protector para tomarse de radiografía. ¿Sí? ¿Lo han visto? ¿Qué es? Chaleco de plomo. ¿Es un? Chaleco de plomo. Un chaleco de plomo, ¿no? ¿Y ese chaleco de plomo contra quién creen ustedes que los protege? ¿Contra la lesión remanente o contra la secundaria? No. Protege contra la radiación secundaria. La emergente no. En el caso odontológico, vamos a hablar contra la emergente. Vamos a explicar por qué. ¿Y cómo es que protege contra la secundaria si la secundaria se va? ¿No? ¿Qué tendría que pasar para que este rayo
regresa al paciente para justificar el uso del mandil. El rayo puede dar una vuelta en U. No puede, ¿no? Porque los rayos se dejan en línea recta. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que ese rayo pueda regresar al paciente? Tendría que interactuar con otra estructura. Entonces, supongamos que acá interactúa con el techo. Supongamos y que de la casualidad que al desviarse regresa al paciente. Pero miren, cuando el rayo interactúa con el techo, acá, ¿gana o pierde energía? Pierde energía. Acá lo vamos a ver regresando. ¿Y qué está haciendo acá? Está recorriendo distancia. Y cuando un rayo recorre distancia, ¿gana o pierde energía? Pierde. Pierde. Entonces, la pregunta es, ¿esta interacción acá tendrá la misma fuerza, potencia, que lo vamos a llevar ahorita, que la primera vez? No. Entonces, el mandil plomado está diseñado para proteger a los pacientes contra la radiación secundaria. Para que ese rayo que tal vez interactúa en alguna estructura y se desvía, pueda regresar a una parte sensible. Que miren que es de mucho menor riesgo que la primera vez, pero que no sabemos cuál es la radiosensibilidad del paciente. Entonces, para minimizar los riesgos, se utiliza el mandil plomado. Pero el mandil plomado no es contra la radiación emergente. Para evitar la radiación emergente hay otras cosas que utilizamos para eso, pero no hay una protección directa. Pero acá hay cosas que se nos están quedando un poco más claras, cómo funciona la distancia, cómo es la interacción, cómo que se gana, se pierde la energía, es importante. Hasta aquí alguna pregunta. Un poquito más fácil que la diapositiva. Me sale una imagen y me salen las cosas, por favor. Pero si yo trato de desarrollar esta clase así, paso a paso, para que puedan tener un poquito más de alguna duda. Entonces, ya sabemos el concepto, sabemos características, sabemos propiedades de los rayos X, sabemos cómo el poder de refrigeración actúa, cómo interactúa con el paciente, ¿no? O cuando se realiza una toma. Y ahora lo que vamos a ver es las partes del equipo, los factores de control, y de ahí vamos a bajar a ver eso en la clínica. Una consulta, ¿cómo va con las compras? ¿Hay alguna novedad? Perfecto. De la próxima semana. O sea, para el próximo jueves lo tenemos. Es una buena noticia. Ya, entonces, terminamos con esto y por rápido.